Muy bien, bendecidos con toda bendición. Hoy es día 18 de julio del año 2024. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? 2024, ya estamos pasando la mitad del año y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por estar aquí en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, y estamos aprendiendo o estamos enseñando y aprendiendo el tema sin arruga y sin mancha. Ese es el tema, hoy la parte 2, comenzamos el sábado pasado. Así que vamos a orar primeramente para que Dios nos guíe y para que sea la palabra que Él tiene preparada para este tiempo, para hoy. Amén. Si alguien por ahí, la luz de atrás, por favor, para acá arriba, que no se encendió la de acá. Falta luz de acá arriba. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. A ver si hay un switch que está a la derecha. De ahí. Muy bien. Perfecto. Gloria a Dios. Qué bueno. No nos dimos cuenta que faltaban las luces de acá. Sí, yo me di cuenta, pero me olvidé. Muy bien. Bueno, empezamos de vuelta. Sin arruga y sin mancha, la parte número 2. Gracias, hermano, por la luz. Bien. El Señor quiere que nosotros entendamos que estamos en un nuevo pacto, que estamos después de la cruz, muerte y resurrección de Cristo. Antes de la cruz estaba la ley de Moisés, donde Jesús de Nazaret vivió bajo esa ley, predicó en la ley y enseñó a los judíos israelitas, ¿verdad? Ahora, después de la cruz, comienza un nuevo pacto, y en este nuevo pacto Dios usa a un hombre llamado el apóstol Pablo, para traer este mensaje donde nosotros encontramos esta palabra, ¿no?, que hablamos el otro día, del apóstol Pablo enseñando, comparando a la iglesia con un matrimonio, ¿no?, donde dice que él se entregó, y hoy vamos a ver eso también, se entregó por la iglesia, por su amada. ¿Para qué se entregó por la iglesia? Para dejarla limpia, sin arruga y sin mancha. Ya el sacrificio fue hecho está. Y si Él hizo el sacrificio para dejarnos limpios, sin arruga y sin mancha, esa es nuestra posición. Estamos limpios, sin arruga y sin mancha. Por lo tanto, somos la iglesia que califica para que si Cristo viene, nos vamos con Él. Gloria a Dios. Nosotros no estamos todo el día pensando si Cristo viene hoy, si viene mañana. Nosotros vivimos, como decía Jesús, el día de mañana trae su propio afán. Cuando están tranquilos, cuando están en reposo. Amén. Porque eso es tener a Cristo en tu vida. O sea, el perfecto amor, ¿qué pasa? Echa fuera todo temor. O sea, cuando usted tiene a Cristo, usted no tiene temor. La gente le dice, no, pero ¿cómo está Estados Unidos? Pero mira cómo está Latinoamérica, pero mira cómo está Israel, mira Ucrania. Y te empiezan a hablar un montón de cosas. Viene la Tercera Guerra Mundial, van a poner la marca, ¿no? Entonces, si usted empieza a escuchar toda esa noticia, ¿qué va a pasar? Va a venir temor. Y usted va a decir, uy, justo ahora que me estaba yendo bien, se va a acabar el mundo, ¿no? Piensa la persona. Pero usted tranquilo, gozoso, ¿por qué? Porque estando en Cristo Jesús, dice la palabra, recién lo dijimos en la declaración, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, usted descanse, disfrute, ¿no?, de este tiempo, disfrute de todo lo bueno que Dios le ha dado. Aquí estamos en verano, acá en Nueva York, hace bastante calor, ¿no? Se vino fuerte este verano, ¿no? El año pasado no hizo tanto calor, pero hoy se vino bastante fuerte, 92, 96, 98. Yo miraba en el auto ayer. Pero usted disfrute, descanse, reciba esta palabra y va a ver cómo usted puede entrar en ese descanso del Señor sin pensar que viene la Tercera Guerra Mundial, sin pensar que es lo que va a pasar el día de mañana. Usted, fe. La victoria del creyente es la fe. Amén. Bueno, entonces, como estamos hablando de esta iglesia limpia, sin arruga y sin mancha, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera:
Le puse de subtítulo limpia conciencia, porque acuérdense, estamos hablando de una iglesia sin arruga. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, diga conmigo, nunca puede. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. A veces pareciera que esta palabra nosotros la tenemos bien clara, ¿sí o no? Nosotros lo conocemos, la entendemos, la abrazamos. Pero hay mucha gente, estoy hablando de millones de personas, que nunca han escuchado este versículo, que nunca lo han leído, o si lo han leído no lo han entendido, no lo han comprendido. Pero aquí dice la palabra que la ley, que es la sombra de los bienes venideros, dice bien clarito, no la imagen misma de las cosas. Entonces, cuando usted de repente, o en Facebook, o Instagram, o TikTok, o de repente, ¿no? YouTube también, o visita una iglesia, va, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver que siempre la gente está hablando del antiguo pacto, ¿sí o no? Siempre, o sea, te hablan de Jesús, tú eres salvo por gracia, pero te dicen, no, pero tenés que guardar. Mire lo que dice la palabra, acá está, dice la Biblia. Jueces capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de Dios hicieron lo malo delante de Jehová, hicieron lo malo delante de Dios. ¿Y qué dice? Que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Ya está, ¿no? Ahí. Dice, Dios vio que dice ahí, Dios lo entregó en manos de sus enemigos, los amonitas, los moabitas, los amalecitas. Entonces hicieron lugares ellos en cavernas, en las montañas, y dice que cada vez que ellos plantaban, venía el enemigo, le destruía sus frutos, y de esta manera empobrecía Israel. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Diga, no es para mí, no es para nosotros. O sea, aunque está en la palabra, pero no es para nosotros. Entonces, ese es el gran problema de hoy, hablar como que el pacto de la ley estuviera vigente, ¿no? Como que estuviera, el pacto de ley como que estuviera vigente. Entonces, por eso Pablo, vamos a decir, el escritor de Hebreos, dice que la ley es la sombra de los bienes venideros, no es la imagen. Si la ley no es la imagen, entonces nosotros no vamos a vivir por la ley, porque es la ¿qué? Es la sombra. O sea, si nosotros vivimos hoy por la ley, entonces no estuviéramos ¿dónde? En la... Diga, en la esencia. Porque la ley es ¿qué? Una sombra. Es solamente una imagen de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Cristo Jesús. ¿Cuáles son los bienes venideros? La gracia, Cristo, el nuevo pacto, la justicia de Dios, la plenitud de Cristo. Ahora otros pueden decir, no, pero en nuestra iglesia no enseñamos ley. Nosotros enseñamos de Jesús. Pero si usted le da solamente gracia a la gente, ¿qué va a pasar? Te dicen. A mí me lo han dicho pastores, sentados conmigo, me dicen, si usted le da mucho gracia, la gente va a ir y va a hacer lo que quiere. Yo le digo, bueno, siempre le digo, ese es el problema de la gente. Lo importante es que la gente conozca la verdad y la verdad los haga libre. Porque es el conocimiento de esta verdad que te va a hacer vivir una vida libre. Libre de accidentes, libre de enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Libres de problemas, o sea, circunstancias, obstáculos hay en esta vida, pero nunca lo van a subyugar, nunca lo van a llevar a un lugar donde usted no sepa qué hacer. ¿Por qué? Porque siempre Cristo le da la salida, porque a los que están en Cristo todas las cosas le ayudan para bien. Pareciera que no, a veces que está un momento difícil, pero todo te ayuda bien. Solamente y únicamente cuando usted cree en el pacto maravilloso de la gracia. Volvemos otra vez. La ley no es la imagen, perdón, la esencia es la imagen. Es solamente la sombra de los bienes venideros. Miren lo que dice. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés dio la ley, Dios le dijo, hacete un tabernáculo para que por medio de esos sacrificios de animales tengan el perdón de los pecados. Lo voy a leer, miren lo que dice acá.
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacerlos perfectos a los que se acercan. Miren lo que dice en esta versión. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Cuáles son las cosas buenas por venir? La gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo Jesús. La ley dice que era una sombra, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los sacrificios de animales, la persona venía con una oveja, venía con un carnero, venía con un animal, se presentaba en el tabernáculo, se presentaba frente al sacerdote, ofrecía el sacrificio, era limpia de los pecados, pero cuando volvía otra vez a pecar, ¿qué tenía que hacer? Volver otra vez a ofrecer el sacrificio. Piense por un segundo, porque esta es la luz que te da el Señor. Cuando usted entiende que eso que hacían ellos en el tabernáculo, ¿dónde se está haciendo ahora? En las iglesias. Exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros lo hicimos por 20 años, no estamos ni señalando ni acusando, nosotros salimos por la gracia de Dios de ese error, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan que uno hacía pasar a la persona al altar para que se arrepienta, para que otra vez se reconcilien con Dios? Orábamos para que otra vez Dios le liberte, pasaban 2 semanas y otra vez orábamos por la misma persona, y era un cuento de nunca acabar, siempre continuamente, ¿no? Y pareciera que eso hoy no existiera, pero ¿existe o no existe? Sí existe, continuamente. Se bajan las luces, acá las prendemos las luces. Si en otro lado bajan las luces, no, una música. ¿Por qué? Porque queríamos tocar ¿qué? Las emociones. Entonces no tenía que ver con el Evangelio. Pero ahora cuando te enseñamos, querido, querida, hermano, hermana querida, ahora usted ha sido limpio con un sacrificio y usted es una persona santa. Cuando se equivoca, sigue siendo una persona santa, sin arruga y sin mancha. Aunque falle, aunque se equivoque. La persona, justo hoy escuchaba al hermano Alonso predicar en Radio Gracia Masiva, y él decía que, bueno, yo como adolescente no conocía a Cristo, pero él sí fue a la iglesia como adolescente, y que el predicador, el pastor decía, el Espíritu Santo, dice, está contigo, dice, está contigo cuando vas a la escuela, está contigo cuando vas al parque, está contigo cuando estás en tu casa, está contigo, sí, cuando estás jugando a un deporte, pero cuando entras a un antro, no, ahí ya el Espíritu Santo, dice, ahí se queda en la puerta, tú entras, ¿no? O sea, una discoteca o lo que fuera, dice, y cuando sales, dice, bueno, ahí el Espíritu Santo entra otra vez, dice, ¿no? Entonces él testificaba eso, entonces él tenía miedo, tenía temor, dice, nunca fui, dice, ¿no? Según él dice que nunca fue. Bueno, te creemos, Pastor Alonso. Según él nunca fue, dijo, pero ¿por qué? Porque tenía temor. Y la iglesia, date cuenta vos, que en realidad la mayoría de la gente, o sea, viven en esa vida, en esa forma de temor, y le sirven a Dios, en realidad por temor, a Dios que lo castigue, o por temor a quién, al diablo que se le meta, o es uno o es otro. Entonces, pero cuando usted viene al conocimiento de la gracia, por eso dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5, que la palabra de justicia es para los que alcanzaron madurez. Entonces ahí es donde nosotros apuntamos realmente, para que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Yo sé que hay cantidad, ¿no? de iglesias numerosas, y gente que salta, y gente que canta, y gente que da vuelta, y que no hasta se introdujeron el tiempo de las banderas, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros también lo hacíamos, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos bandera y uno daba el banderazo, ¿no? Antes del partido, el banderazo, y corría con la bandera y decía, esta es la bandera de guerra, esta, ¿no? Y uno daba vuelta, ¿no? Y es emoción, es lindo, no es que a mí no me guste. O sea, si se puede danzar, gloria a Dios, ¿no? Es lindo danzar, por supuesto que sí. Tener grupo alabanza, todo eso es maravilloso. Pero muchas veces las iglesias perdieron ¿qué? El enfoque. Se enfocaron en la alabanza,
¿no? 1 hora y media alabando a Dios, y después cuando te pasaban a uno que era predicador, decía, hermano, tiene 30 minutos, no se puede pasar. Y yo decía, pero estoy 1 hora y 40 minutos cantando, decía, ¿no? Y después cuando te daban el micrófono, decía, tiene media hora, 30 minutos. Y uno venía con un mensaje por ahí de 1 hora y tenía que hacerlo todo en media hora, ¿no? Entonces vos mirando el reloj que sean 30 minutos, porque si no, después nunca más te iban a invitar, porque se te pasaba el tiempo, chao, sonaba. Entonces la iglesia se han enfocado mucho en un montón de, podríamos decir, entretenimiento, ¿no? Es así, y han dejado lo que es la enseñanza de la palabra. Por eso es muy importante, como yo siempre le digo, papel y lápiz, les puede sacar foto acá los versículos, acá lo hacemos varias versiones para que usted, si no entiende una versión, puede entender en otra, ¿no? Porque las versiones son diferentes para poder entender. Bajo aquel sistema, ¿cuál sistema? El de la ley. Se repetían los sacrificios una y otra vez, dice acá, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo. Iban al tabernáculo, pero nunca pudieron ser limpios completamente. Siempre tenían ¿qué? 1, 2 y 3. Siempre tenían ¿qué? Pecado. ¿Qué eran? Pecadores. Nunca podían ser perfectos. Nunca podían ser totalmente ¿qué? Limpios. Por eso, podríamos decir, sistema, que era un sistema que Dios mismo había dado para obtener perdón de pecado, ese mismo sistema quedó ¿dónde? En la iglesia primitiva. Quedó en la iglesia primitiva de los primeros apóstoles, porque ellos creían que tenía que ser por Jesucristo, pero también querían añadirle rudimentos. Guardar días, circuncidarse, guardar la ley. O sea, era muy fuerte para ellos dejar vivir por medio de la ley. Para ellos no era solamente Cristo suficiente, tenían que siempre añadirle. Entonces por eso Pablo tiene que escribir todas estas cartas y decir, nosotros somos la iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que aprender y entender, que esa es nuestra posición. Versículo 2, Hebreos capítulo 10, versículo 2 dice así. Miren lo que dice acá. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado? Conciencia de pecado cuando usted tiene pensamiento de condenación y de culpabilidad. Esa es la conciencia de pecado. La conciencia de pecado nunca te va a dejar ¿qué? Tranquilo. Escuche lo que le voy a enseñar. Porque por más que usted deje todos los pecados, ¿no? Y pecaditos, como dijo un hermano, ¿no? Pecados grandes y pecados chiquitos. Por más que usted deje todos los pecados y viene a la iglesia, pero su conciencia de pecado ahora le va a decir a usted ora 1 hora, pero la conciencia de pecado que te dice, no es suficiente, tienes que orar más. Ayunas un día y te dice tienes que ayunar más. O sea, ¿por qué? Porque cuando la persona tiene conciencia de pecado, nunca se va a sentir que califica para estar bien delante de ¿quién? Delante de Dios. Esa una. Número 2, el cerebro recibe la condenación de la conciencia que no es limpia de pecado. Al recibir el cerebro, estoy hablando científicamente, el cerebro cerebelo recibe la información de que usted es pecador, que su conciencia no está limpia, su cuerpo lo recibe, sus órganos lo reciben. Entonces eso que es lo que produce las enfermedades. Por eso la palabra dice que la palabra es medicina para todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la palabra correcta, entonces usted puede vivir correctamente. Aplaudo al Rey, gloria a Dios. Es clave en la enseñanza del perdón de pecado, la enseñanza de la limpia conciencia, es clave. ¿Por qué? Porque usted puede, ¿no? Justamente hoy el pastor Javier, le mando un saludo a Javier Noguera, él me estaba hablando por teléfono también, y hablamos de esto, de la condenación, y él me decía que como Dios le ha ministrado para ser libre
de la condenación. Porque la gente, cuando uno es ministro, cuando uno es pastor, cuando uno predica, o sea, la condenación es muy fuerte. Entonces, llega el momento que uno dice, no sé si seguir predicando, si seguir siendo pastor o ministro, o quedarme mejor como un laico. ¿Por qué? Porque todo error, toda equivocación cae sobre la persona. Yo recuerdo que cada vez que tenía que ir a predicar a un lugar, ¿no? Que era a qué se acostumbraba cuando uno subía a un altar, me acuerdo, ¿no? Yo iba a predicar y estaba el pastor ahí, o un diácono, y me llevaba al altar, y antes de subir al altar, ¿qué tenía que hacer uno? Arrodillarse, ¿no? Confesar los pecados, porque yo estaba por subir al lugar santo o lugar santísimo, ¿no? Para mí, esto era el lugar santo y santísimo. No estoy hablando que acá se puede faltar el respeto ni nada. Lo que estoy hablando, la mente religiosa en la cual nosotros vinimos al Evangelio. Entonces en ese momento uno era como que confesaba su pecado, lo que había hecho mal, para poder subir al lugar. E inclusive yo escuchaba muchas veces, decía, ese lugar hay que tener cuidado, porque si uno no está bien, aún Dios lo puede matar, castigar. Y esto es verdad lo que le voy a decir. Un predicador de Argentina, un pastor de Argentina, que mi padre me mandaba los cassettes de él, que a mí me gustaba mucho como predicaba. Él estaba predicando en una iglesia, tenía como 48 años, joven, y de repente se descompuso, se cayó en el púlpito predicando y murió, ¿no? Y ahí la gente que empezaba a decir, ¿en qué habrá estado el hermano que Dios qué hizo? Lo cortó, Dios lo cortó, ¿no? Entonces cuando yo escuché eso, mi papá me contó qué es lo que viene sobre la vida de uno, ¿no? La verdad que no sé si voy a predicar el domingo. Mejor me dedico a otra cosa. Porque uno siempre se siente, ¿qué? Sucio. Siempre se siente que le falta, ¿no? Algo para calificar, que no dan la talla. Por eso la palabra de gracia es maravillosa. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Algunos dirán, pero todos ustedes quieren la gracia para hacer lo que quieren. Yo digo, ¿y dónde me viste a mí haciendo lo que quiera? ¿Dónde me ve siempre? Le digo, predicando. ¿Dónde me ve? Le digo, ¿dónde estoy? Bueno, mañana por el cumpleaños la pastora me va a llevar a la playa. Amén. Estoy contento. Sí, cambió su horario de trabajo para sacarme a pasear. Pero ¿dónde está uno siempre? Hablando, enseñando, predicando, viajando, llevando esta palabra, grabando, ¿no? Como sea, todos los días de nuestra vida. Entonces, quiere decir que la gracia te habilita ¿para qué? Muy bien, para servir a Dios, para servir a Dios. Con limpia conciencia. Yo hablo, yo enseño, ¿no? Como decía Pablo, ¿cómo decía Pablo? Apolos sembró, ¿no? Y regó, y Pablo, ¿no? Bueno, me olvidé, es primera de Corintios capítulo 3, dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero crecimiento ¿quién lo da? Dios. O sea, ¿esto de quién es? De Dios. Nuestro trabajo es ¿qué? Enseñar, predicar, hablar. A veces nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nos equivocamos. Usted se va a equivocar también. Nos equivocamos, pero lo importante es que esta palabra llegue a tu vida. Vos que estás conectado, tú que estás conectada ahí, recibí esta palabra de gracia para que puedas entender que eres limpia tu conciencia de pecado. No para hacer lo que quiera, al contrario, para vivir para Dios, para servir a Dios. Y cuando uno vive para Dios, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Todo lo que usted necesite en esta tierra. ¿Por qué? Porque usted entró, lo decía en otra prédica que estaba escuchando ayer, no una prédica de nosotros, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos hizo a nosotros embajadores. Mirá qué título que tenés. Decirle a alguien, mirá el título que tenés. Mirá el título que tenés. O sea, embajador. Yo le contaba, no la otra vez cuando trabajaba manejando, y yo trabajé mucho tiempo manejando acá, ¿no? Y que nos mandaron a llevar un rey de África, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté?
¿no? Y me tocó manejar una van. Yo llevaba los regalos nada más, ¿no? Pero íbamos con todos, ¿no? Y entré hasta el aeropuerto Kennedy, ¿no? Y yo digo, ¿qué? No, es el embajador, es representante de un país, yo qué sé, de Ghana, no sé, de un país de africano. Pero iban las motos con la policía, iba toda esa gente, ¿no? Porque era un representante de un país. Imagínese usted, nada más y nada menos que representante de ¿qué? Del reino de Dios, representante de Cristo. Pablo dice, es como que Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Mire el trabajito que le dio. Entonces cuando usted entiende esa cosa, todo lo demás de esta tierra, la vivienda, su empleo, el futuro, familia, todo lo que fuera, usted no es que va a abandonar todo eso, nunca lo va a poder abandonar, pero usted se empieza a concentrar y a enfocar ¿en dónde? En el reino de Dios. Se empieza a enfocar en que en lo que Dios le dio a usted para que este reino sea ¿qué? Conocido, que otros puedan conocer esta palabra. Entonces usted saca el foco de todas sus metas, de todos sus sueños, ¿no? Como yo le digo a la pastora, por año, ¿no? He tenido la meta, el deseo de correr una maratón, ¿no? Es algo lindo poder correr una maratón, porque yo era atleta, ¿no? Y digo, bueno, algún día voy a correr la maratón, ¿no? Pero después entiendo que para correr la maratón, ¿qué hay que hacer? Entrenar, prepararse, ¿no? Esto puedo comer, esto no, ya empieza a cambiar, ¿no? Entonces después digo, no, Señor, tú me pusiste para predicarlo y estoy contento con eso. Esta es la mejor maratón que estoy corriendo, gloria a Dios, ¿no? Y no es porque no tenga deseo, tengo ganas, pero son sueños que eran míos, ¿no? No estoy diciendo que sus sueños no se puedan hacer realidad, lo que estoy diciendo que lo mejor que nosotros podemos hacer es vivir en esta tierra con una limpia conciencia para servir a ¿quién? A Dios, amén. Muy bien, si esos sacrificios pudieran ser perfectos, cesarían de ofrecerse, pues los que hacen este culto, los que tributan este culto, si fueran limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero como ellos son conscientes de su pecado, tienen que volver a hacer los rituales. Lo mismo hacíamos nosotros cuando no conocíamos la gracia. Continuamente le decíamos a la gente, no, me parece que tenés que reconciliarte con Dios. A ver cuántos se van a poner a cuenta con Dios, ¿no? Entonces hacíamos el servicio de esa manera para que se ponga a cuenta, ¿no? O si una persona sabíamos que no estaba en la iglesia y de repente venía a la iglesia y decía, póngase a cuenta con Dios, ¿no? Corría así, porque aparentemente la persona, ¿dónde estaba? En el mundo, en pecado, ¿no? Y entonces él dice, no, necesita, es más, iba el pastor y decía, necesita reconciliarse con Dios, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos que somos siempre ¿de quién? De Cristo, de Dios, ya estamos, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Miren lo que dice en la otra versión, dice así, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Mire lo que dice acá la última parte de este versículo. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Qué es esa palabra desaparecer los sentimientos de culpa? Cuando la persona tiene sentimiento de culpa, ¿cómo está su conciencia? No está limpia, está sucia. Pero acuérdese que dice 1 de Juan 4:17, que así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Él es puro, yo soy puro. Él está limpio, yo soy limpio. Él es santo, yo soy santo. Así como Él es, así soy en este mundo. Por eso dice, si esos sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Este sacrificio, si ellos le decían, los sacerdotes, te va a limpiar por la eternidad, te va a limpiar para siempre. Entonces ya no tengo que hacer más sacrificio, ya no tengo que volver más.
Por eso la gracia es, no voy a decir que es peligrosa la gracia, voy a decir que la gracia es peligrosa según como la recibe la persona. Porque la persona, cuando sabe que es limpia para siempre, puede dejar de ¿qué? De venir ¿a dónde? A la iglesia. Muy bien. O sea, porque dice, ya estoy limpio, ya Dios me limpió, ya, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Iba a la iglesia porque yo me iba ¿a qué? A arrepentir continuamente, a limpiarme, a ponerme a cuenta ¿con quién? Con Dios. Acuérdese que sobre todo los evangélicos hispanos, que venimos de una religión antes de esta, ¿cuál era? Tradicional, romana, posiblemente. Entonces nosotros íbamos los domingos, y cuando íbamos los domingos queríamos participar de la Eucaristía, pero para participar de la Eucaristía, ¿qué teníamos que hacer? Confesar nuestro pecado ¿con quién? Con el sacerdote, ¿no? Entonces íbamos a la casita y le decíamos, ¿no? Sí, bueno, me burlé porque los del otro equipo perdieron, entonces yo me estoy burlando mucho y pido que me perdone esos pecados. Entonces ahí uno, está bien. Y entonces dice, pero ¿usted de dónde? Le digo, no, yo nací en Argentina. Ah, no, usted ya está perdonado. Entonces uno continúa. Y eso lo trajimos ¿a dónde? Al Evangelio. Lo mismo. Nada más que en ver una casita, ¿en dónde? En el altar. Entonces ahora que tenemos la verdad, ¿cuántos dicen amén? Ahora que tenemos la verdad, entonces decimos, gracias Señor, porque aún usted no viene a la iglesia aquí, no vino esta noche para ser bendecido, usted ya está ¿qué? Bendecido con toda bendición. Usted no vino aquí para que Dios le proteja, para que Dios le cuide, para que Dios le bendiga, para quedar bien con Dios. No, usted está aquí ¿por qué? Porque ya usted ha entendido que hace 2000 años Cristo pagó un precio, lo dejó justo, santo, perfecto, limpio, bendecido, enriquecido. ¿Cuántos dicen amén? Y que tu futuro está ¿qué? Asegurado, bendecido. No viene acá a buscar a Dios, porque usted ya tiene ¿qué? A Dios en su vida, tiene a Cristo en su vida. Venimos acá para crecer en el conocimiento, para alinearnos, para renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Porque muchas veces todos nos sentimos a veces desganados, desanimados. Vivimos en un sistema caído, ¿sí o no? Vivimos sobre todo en una ciudad, esta ciudad muy acelerada, una ciudad donde usted encuentra gente ¿de dónde? De todo el mundo. Su vecino puede ser de Angola, ¿no? El que de frente a la calle puede ser de Yemen, ¿sí o no? Teníamos la compañerito de Steffi, me acuerdo que venían, ¿de dónde son? Yemen. Y yo me ponía en la computadora a buscar dónde queda Yemen, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Entonces uno tiene gente de todas partes del mundo, aquí en Nueva York. Entonces toda esa gente ¿a qué viene acá? Todo viene a qué? A superarse, a estar mejor en su sistema fuerte en New York. Entonces usted le habla de la palabra, le habla de gracia, le habla de Jesucristo, la gente te mira como diciendo, yo estoy en otra, yo no tengo tiempo para esto, yo vine a otra cosa. Entonces, todos esos son obstáculos ¿para qué? Para que la palabra llegue. Pero gloria a Dios por usted que está aquí, gloria a Dios por los que están conectados, gloria a Dios por los que vendrán a Jesús mi amor cuando lo creen. Gloria a Dios por los que están creciendo y multiplicando. Bueno, vamos entonces el versículo, ya saben que entonces limpia conciencia es cuando no hay sentimiento, cuando desaparecen los sentimientos de culpa. Versículo 3, miren lo que dice. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, en los sacrificios que se hace memoria de los pecados. Versículo 3, nueva traducción viviente, dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Cuando yo siempre les comunico a ustedes y espero que sea válido a aquellos que están conectados también, yo les comunico y digo que así como yo entendí esta gracia, porque yo entendí con esta palabra, con todo esto que le enseño ahora a la gente, es como yo entendí. Porque me daba cuenta
que en realidad la iglesia había adoptado este sistema. No el sistema del nuevo pacto. Adoptó el sistema del antiguo pacto. Porque dice acá bien claro que esos sacrificios que se hacían en el tabernáculo, se hacía memoria ¿de qué? De los pecados. Pero cuando nosotros venimos al nuevo pacto, ¿qué nos dice el apóstol Pablo cuando participamos de la cena? Hagamos esto en memoria ¿de quién? De Cristo Jesús. O sea, hoy no somos conscientes de nuestros pecados, hoy tenemos que ser conscientes de que hemos sido eternamente ¿qué? Perdonados. Miren lo que dice acá, primera de Corintios 11:23. Diga conmigo, memoria del perdón de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Diga conmigo, haced esto en memoria de mí. ¿Quién decía eso? El Señor Jesús. Pablo le transmitía lo que Jesús le dijo ¿a dónde? ¿Dónde Jesús habló con Pablo? ¿Dónde Jesús, si no se conocieron personalmente? Por eso Pablo dice, yo no recibí este evangelio de hombre alguno. Jesús, Cristo, se encuentra con Pablo y le dice, por eso, cuando hay gente de gracia que no participa de la cena del Señor. Y es un grave error. ¿Por qué? Porque esta enseñanza no viene ¿de dónde? Del evangelio de la circuncisión. Esta enseñanza viene ¿de quién? Del apóstol Pablo. Hay muchos hoy día, pastores, pastoras, hay gente que está enferma, ¿no? Diabetes, asma, artritis, ¿no? Porque cuando pasa cierta edad, ¿qué es lo que pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa al cuerpo, no? Como el vehículo, ¿no? Los vehículos empiezan ¿a qué? A deteriorar cuando pasan ciertos años, ¿no? Que la bomba de agua, que el radiador, que el estare, el burro de arranque. O sea, empiezan las cosas ¿a qué? A deteriorarse. Entonces la gente dice, bueno, la edad, vienen los achaques. Querido, querida, vengo para decirte que esto que dio Dios mismo, que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, lo que yo recibí del Señor, yo le enseño a ustedes. Que la noche que Él fue tomado, dio gracias, tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. O sea, usted tiene que ser consciente que todos sus pecados, pasado, presente y futuro, fueron ¿a dónde? Al cuerpo de Jesús. Y hago memoria de que todos mis errores, mis transgresiones, fueron al cuerpo de Jesús. Algunos piensan que cuando enseñamos esto la persona va a pecar más. Eso es lo que piensa la gente. Pero dése cuenta usted que cuanto más le dice a una persona que no lo haga, ¿qué pasa? Más lo va a hacer. Más lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado, ¿no?, de esa manera. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? Le da fuerza a que usted viva más en pecado, más en transgresión. Pero cuando usted aprende que ha sido limpia su conciencia de pecado, que usted no es culpable, que usted no vive en condenación, porque está en Cristo Jesús, porque ahora usted dice, Señor, gracias porque todos mis pecados fueron llevados, ¿dónde? A tu cuerpo, al madero. Entonces ahora soy limpio ¿de qué? De los pecados. Mi conciencia ya está limpia. Versículo 25 dice así, asimismo, tomó también, ¿qué dice? La copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, diga conmigo, en memoria de mí. En el antiguo pacto, cada vez que ellos venían al tabernáculo se hacía memoria de sus pecados. Bajo el nuevo pacto, cada vez que usted viene a la iglesia Jesús y Amor, ¿se hace memoria de quién?
De Cristo Jesús. Cada vez que usted se levanta por la mañana, usted hace memoria ¿de quién? De Cristo Jesús. Cada vez que usted se va a dormir, yo me acuerdo que había un predicador acá que me gustaba mucho, que lo seguía mucho, el hermano David Greco, no sé si lo habrá escuchado alguna vez, ¿no? Y me encantaba cómo predicaba. Y yo recuerdo que él tenía una enseñanza que decía, usted tiene que pedirle perdón a Dios a cada momento. Usted tiene que pedirle perdón a Dios cuando se va a dormir, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo vivía yo, no? Subía al auto, Señor, perdóname. Bajaba del auto, Señor, perdóname, ¿no? Y me iba a dormir, Señor, me levantaba, Señor. Todo el tiempo estaba ¿qué? Con conciencia de ¿qué? De pecado. Entonces, gloria a Dios por la gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la gracia. Y estoy hablando de personas que tienen alto conocimiento, quizás conocen la Biblia mucho más que yo. Pero mientras estén en ese lugar donde te dice usted tiene que ponerse a cuenta con Dios continuamente, entonces siempre te van a mantener ahí en ese lugar. Pero gloria a Jesucristo, que ahora Pablo dice que cuando tomó la copa, dio gracias y en esa copa dijo, esta es señal del nuevo pacto. Hagan memoria de mí. Gloria a Jesús. Amén. Esa es la copa. Lo que estén mirando, no puede ser. Es que cada vez que pongo la computadora de la copa, esta semana me salía eso, ¿no? Y después quise avanzar y me salió esto, mire. Ahí está la copa. Perdónenme, pero es algo para nosotros interno acá que sale a las naciones. Va a ser solamente por 2 años hasta que juegue la otra copa. Y Venezuela vino fuerte este año, ¿eh? Casi llega también, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya está, terminamos con la copa. Gloria a Jesús. Volvemos, Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 4, vamos a leer el versículo 4. Estamos hablando de esto porque cómo yo soy limpio, cómo tú eres limpia, cómo tú puedes vivir el resto de tu día. Y esto, como recién le dije, es tan importante porque ¿por qué vienen los cánceres? ¿Por qué viene un cáncer a un cuerpo? ¿Por qué viene una enfermedad al hígado? Algunos dicen, sí, por tomar mucho. Bueno, eso es otra historia. Pero hay gente que nunca se fumó un cigarrillo y le da cáncer a los pulmones. ¿Cuánto escucharon eso? Y uno dice, nunca. ¿Se acuerda que murió Pastora Yashi, la prima Elizabeth, ¿no? Y yo decía, nunca decía, ¿no? Falleció justo el año pasado ya, en mayo. No era una persona joven, pero tampoco era una anciana, estaba una mujer fuerte, ¿no? Le gustaba mucho cuidar animalitos, también así como la pastora Yashi, y que gato, que los perritos, que los traía de la calle y todo. Y de repente le dio algo a los pulmones y nos decía, nosotros nunca fumé un cigarrillo en mi vida, decía, ¿no? Porque de los pulmones nosotros decíamos, pero le daba el faso, no, el faso al cigarrillo. Y ella decía, no, nunca, decía un acento, nunca fumé. Entonces, quiere decir entonces, ¿no? Que maldiciones generacionales, 1. Número 2, cuando la persona recibe. Por eso, querido, querida, es muy importante aún lo que usted está viendo en las redes, ¿no? Viste que en las redes usted está mirando a veces Facebook o Instagram o cualquier, y dice, si usted toma mucho café, le puede hacer mal ¿no? Lee. Entonces, eso que lee, yo agarro, ¿sabe lo que hago? Lo paso rápido, pam. Yo esas cosas, no, ¿por qué? Porque todo lo que recibe tu mente se atesora en el subconsciente. Entonces, usted empieza a creer que cada vez que toma café le va a hacer mal. Y así todas las comidas, ¿no? Como el hermano que nos decía a nosotros, hermano, usted le da hot dog a sus hijos. Le da hot dog. Yo le decía, sí, ¿por qué? ¿Qué hay de malo? No, esa carne es procesada, esa carne es mala, esa carne la hacen de los desperdicios. Y bueno, como eso estaba en la mente de él, ¿no? Entonces, ¿le iba a hacer bien o le iba a hacer mal? Mal. Yo como hot dog creo que toda la semana, ¿sí o no, pastora? O sea, ¿desde cuándo?
de que tenía uso de razón. Yo iba a la cancha con mi papá y me compraba 4, 5, 6 hot dogs cuando terminaban los partidos. Y tenía 6 años. Y comía uno, ¿querés otro? Me decía mi viejo. Le digo, viste, como unos chiquitos, como diciendo, sí, bueno, ok, otro. Pum, le ponía mostaza, a mí con mostaza, pum, mostaza, ok. Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Querés otro? Bueno, otro. Y así me comía 4 o 5. El hermano de los hot dogs, que decía que no le dé a mis hijos, lamentablemente, falleció. Es triste, ¿no? ¿Pero por qué? Siendo cristiano. Porque su conciencia no estaba, ¿qué? Limpia. Le acusaba, le condenaba. O sea, a veces, yo no quiero que la persona de repente se siente mal y dice, ah, el hermano está hablando, Dios da la vida, Dios la quita. No. La voluntad de Dios, amado, mi voluntad, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una promesa que Dios le dio a Abraham antes de ser judío. Y esa promesa le dice, yo seré escudo alrededor de ti. Tu descendencia será como la arena del mar. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tendrás buena vida, larga vida, llenura de día, serás riquísimo. ¿Y cómo le fue a Abraham? ¿Bien o mal? Bien. Hubo momentos difíciles, pero dice que creyó y le fue contado por justicia. Ese es el evangelio, esa es la palabra, fe, creer. Conforme a tu fe, será hecho. Yo siempre digo, ¿no? Algún día, y los que me están viendo, me verán predicando Univisión. Bueno, gracias por elegir un amén. Telemundo, ¿no? NBC, Fox News, Televisa, no sé, you name it, ¿no? Telefe, dijo el hermano. Caracol, gloria a Dios, ¿no? Aunque no nos quieran, pero nos van a querer más. Nada, no quieren. En Colombia no quieren. Esta es cosa de fútbol a veces que... ¿no? Pero yo creo, ¿sí o no? ¿Cuántos creen? Que usted tiene que creer, creí, por lo cual hablé. Dios quiere que esta palabra llegue. Y todo lo que usted quiera ver en su vida, hablar, creer, decir, Señor, yo sé que tengo una promesa de buena vida, larga vida, salud, que todo me favorece, el universo, la naturaleza, todo. Gloria a Jesucristo. Bueno, 5 minutos más y terminamos. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya tenemos entonces que la ley, el tabernáculo, los sacrificios, no te podían hacer limpio. Había que hacerlo continuamente. Por eso ahora Pablo tiene que batallar y tiene que luchar para decir a la gente, nosotros somos la iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes, y lo voy a dejar con esta palabra, ¿no? Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios, versículo 11, y voy a leer solamente 2 versículos para terminar. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice, Pablo escribiendo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. En la Nueva Traducción Viviente dice así, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. ¿Por qué Pablo escribía de esta forma? ¿Por qué Pablo? Porque lo que él hablaba era contrario ¿a qué? ¿A qué? Al mundo. Muy bien. ¿A dónde? Al sistema. O sea, por eso Pablo decía que para los que estaban afuera del mundo, lo que él enseñaba, ¿qué era? Locura. Entonces dice, ténganme paciencia, porque esto que yo traigo, lo que vengo, nadie antes lo trajo. O sea, yo lo estoy trayendo, dice Pablo. Lo otro lo trajeron, pero lo trajeron siempre mezclado. Y mirá lo que dice el versículo 2. Porque yo lo celo con celo de Dios, o celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aquí viene que estamos sin mancha. ¿Cómo es una mujer virgen? Pura y ¿cómo? Sin mancha. Versículo 2 en la Nueva Traducción. Pues lo celo con celo de Dios mismo. Los prometí, o sea, los presenté, los desposé como una novia pura a su único esposo, Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso que hoy la iglesia
está mal cuando la iglesia dice tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Si usted está en un lugar así, y lo voy a decir, yo no tengo temor, huya, salga. ¿Por qué? Porque no se está predicando el verdadero evangelio. Te están diciendo que tú tienes pecado, que tú necesitas limpiarte. Entonces de esa forma se aprovechan. Yo no digo que lo están haciendo a propósito, es falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por eso muchos están siendo destruidos. Y los pastores no lo están haciendo a propósito, lo hacen porque es lo que ellos saben, lo que conocen, es lo que ellos tienen. Yo siempre digo, son gente con un fervor mal encausado. O sea, tienen un fervor, aman a Dios, quieren a Dios, tienen celo de Dios, pero no lo hacen conforme a conocimiento. Entonces, ahí está la cosa. Necesitamos, gloria a Dios, diga conmigo, necesitamos que esta palabra de gracia, de justicia, de limpia conciencia, llegue a otros. ¿Cuántos lo creen? Por eso aquí Pablo dice, yo los presenté como una virgen pura a Cristo. Diga conmigo, ese soy yo. Póngase de pie en esta noche, por favor, antes de terminar acá. Si puede, hable, declare conmigo y le decimos al Señor, usted que está conectado también, que está conectado donde estés, también podés hacer esta declaración y decirle, Señor Jesús, gracias porque me perdonaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Lo que la ley de Moisés, el tabernáculo, los sacrificios de animales, nunca me pudieron limpiar de mis pecados. Pero tu sacrificio, una vez y para siempre, me limpió, me perdonó y me hizo perfecto. Por lo tanto, estoy a cuenta contigo. Gracias, Señor, porque nunca más vuelvo a ser pecador. Así como tú eres, así soy yo en esta tierra. Soy limpio, santo, justo, perfecto, enriquecido, saludable, bendecido con toda bendición. En Cristo Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos fuerte el aplauso al Cristo de la Gloria. Nos estamos viendo el día sábado, pasado mañana, aquí en la Iglesia de la Gracia. Jesús, mi amor, gracia y paz. Chao.